Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Usted en sintonía con CDN Radio 92.5 Gran Santo Domingo, zona este sur, y 89.7 todo el Cibao. Están escuchando el programa Reyes con mucho más variedad. En este momento una entrevista con Roberto Mey, economista. El tema prevención del lavado de activos, pero vamos a tratar otros temas y también un panel bien interesante que van a realizar. Roberto, gracias por venir. Muchísimas gracias, buenas tardes, gracias a ti por la invitación a este programa Reyes con mucho más variedad. Un placer. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de lavado de activos, uno piensa y uno ha participado en varios cursos, dealer, fundaciones, empresas, donaciones. Dame detalle, ¿cómo se puede evitar esto? Porque pueden tomar a uno de tonto también. Claro. Mira, lo primero es entender qué es el lavado de activos, ¿no? Y básicamente se define por operaciones que buscan darle apariencia lícita a un producto, a un lucro que proviene de un delito precedente. Y eso podemos luego detallar de qué se trata. Es decir, en un crimen, cuando se comete, existe un cuerpo del delito. Digamos que en el caso del homicidio, si yo cometiera un homicidio, si matara a una persona, existe un cuerpo del delito que es el cuerpo ahí que yace sin vida de una persona, ¿no? Si yo le digo a un tercero que tome el cuerpo ahora y lo oculte, lo encubra de alguna manera y le pago por ello, ese tercero de alguna manera se ve involucrado en complicidad con ese crimen, sin haber cometido el crimen directamente. En el lavado de activos funciona de la misma manera. Solo que el cuerpo del delito no es el cuerpo sin vida de una persona, sino un lucro, un bien, un efectivo, que cuando terceros ocultan, administran, poseen, ocultan de alguna manera, ese tercero se convierte en una persona involucrada en el caso, y ese tercero es la persona que lava los activos. Esa operación de encubrimiento, de ocultamiento, esa operación es la que es el lavado de activos en general. ¿Okay? Tradicionalmente, pensábamos que el lavado de activos era algo muy vinculado al narcotráfico de manera específica y directa, pero realmente las definiciones modernas nos llevan a mucho más allá de un tema de narcotráfico. Desde la ley 7202, que fue nuestra primera ley, que no fue tan famosa como esta, ya había muchos otros delitos precedentes más allá del narcotráfico. Fuera de ahí hablábamos del delito medioambiental, pero también está el proxenetismo, la corrupción, el tráfico de influencia. Hablamos también de trata de personas, incluyendo inmigrantes ilegales. Hay muchos delitos precedentes. El delito tributario fue incluido como un delito precedente. Hay muchos otros delitos precedentes que desde la ley 7202 existen y que ahora en la ley 155, debido a nuevos estándares internacionales, se han ampliado esos delitos precedentes. Entonces, ¿cómo no caer en el lavado de activos? Pues si de alguna manera usted entendía un tema cultural, muchas personas entendían que el criminal aquí era quien cometía el crimen de manera directa, ¿no? Si nos vamos al delito precedente de moda, hoy en día la corrupción, vamos a poner, se pensaba que pues el que tenía problemas era el corrupto, ¿no? Por robarse el dinero del Estado. Pues debe entender que si usted, el lucro que se produce, el dinero, los bienes que produce de ese delito precedente, si otra persona lo administra, lo maneja, lo oculta de alguna manera, usted también está involucrado en el caso. No por corrupción, sino por lavado de activos. Y esa es la forma en cómo funciona, ¿no? En el caso del narcotráfico, ya no es quien vende la droga, es quien administra esos fondos, quien se lucra de esos fondos, quien oculta esos fondos, quien asesora a la persona en el uso de esos fondos o propiamente en el tipo penal del narcotráfico o cualquier otro delito precedente. Entonces mire ya que buscamos una manera muy diferente de perseguir al crimen, porque ya no es una persecución directa, sino también una persecución financiera. Lo que se busca es de alguna manera aislar al crimen o quebrar al crimen financieramente. Esa es la manera como lo veo. Bueno, últimamente en la República Dominicana, en los últimos años se habla bastante de lavado de activos. Preso por lavado de activos, apresado por lavado de activos. Y ya con esta explicación, nuestros oyentes están entendiendo por qué. Claro. Y yo diría que todavía faltan muchos delitos precedentes que todavía faltan por vincularse con el lavado de activos. Por ejemplo, cuando hablamos de un delito medioambiental,
podríamos pensar, habría que ir a la evaluación de la ley de medio ambiente, podríamos pensar que una persona que produce carbón de manera ilegal y se lucra de ello, podría terminar en un futuro en un tema de lavado de activos. En estos días salían en la prensa situaciones vinculadas al tráfico ilícito de inmigrantes y hablaban de unos lucros importantes alrededor de ese caso. Bueno, pues entonces, si eso es un delito precedente del lavado de activos, el uso, la administración, el ocultamiento de esos lucros, de esos fondos que se generaron de ese delito precedente, pues entonces tienen que verse necesariamente, podrían verse involucrados en ya esta definición de lavado de activos. Así que hoy en día lo que vemos es muchos casos vinculados al narcotráfico, algunos casos que se están procesando también de delito tributario, que es muy diferente a la evasión fiscal, no son sinónimos, hay una diferencia entre ellos. Hemos visto casos, me explique esa gran diferencia. Claro que sí, con mucho gusto. Sí. Hemos visto también casos con el tema del proxenetismo, que lo han vinculado también al lavado de activos. Faltan muchos otros delitos precedentes por ver. La corrupción también ha sido vinculada a un tema de lavado de activos. Bueno, ustedes están en sintonía con nosotros, vamos a seguir conversando con Roberto Mella, economista, y este tema interesante, lavado de activos, vamos a evitar todo esto. Roberto, se habla de testaferros, esos son lavadores de activos. Mire, yo tengo una particular opinión sobre el tema del testaferro o el prestanombre. Un prestanombre o un testaferro, yo diría que per se no es una figura ilegal. Depende de para qué usted utilice ese prestanombre. Porque miren que hay figuras de prestanombre o testaferros que se usan para fines legales. Usted puede tener un proyecto de inversión y necesita que un tercero se involucre en el proceso por un tema de, no sé, de que no se quiere que se conozca por un tema comercial estrictamente el grupo financiero o el grupo económico que está detrás, y usted puede contratar a una persona que represente a terceros. La ley lo incluyó como un delito precedente per se. A mí me parece que básicamente el testaferro cae en la definición de lavado precisamente porque si maneja productos ilícitos, que es lo que diferenciaría el prestanombre vinculado al lavado o no vinculado al lavado, el elemento aquí importante es saber qué usted administra. ¿Administra fondos lícitos o administra fondos ilícitos? Porque si he buscado para el ocultamiento de fondos que provienen de un delito precedente, entonces ese testaferrato necesariamente es la persona que oculta el cuerpo del delito, ¿no? Es el que yo contrato para que tome ese cuerpo sin vida y lo entierre, lo desaparezca, ¿no? Y de esa manera se puede ver involucrado en el lavado de activos. Pero hay muchas figuras de estos tipos que no necesariamente manejan fondos ilícitos. La pregunta que te hice, que me debe ampliar un poquito, evasión de impuestos, pero también entonces lavado de activos y estas cosas, la gran diferencia. Bueno, lo primero es entender que el Código Tributario, que es nuestra ley 1192, tiene una definición bastante clara entre lo que es un delito tributario y lo que es una falta tributaria. El estándar internacional, que es las 40 recomendaciones del GAFI, obliga a los países a incluir el delito tributario como delito precedente. En nuestra legislación, un delito tributario tiene que ver con la defraudación fiscal, con la elaboración de comprobantes o valores fiscales de manera ilegal, la elaboración de productos y bienes que están grabados de manera ilegal, es decir, podría perfectamente caer en un delito tributario ese tema del clerén y todas esas bebidas que se hacen de manera ilegal, cigarrillos podría ser el caso también. La evasión fiscal en República Dominicana es considerada una falta tributaria, no un delito tributario. La diferencia entre uno y otro es la cárcel. Un delito tributario se paga con cárcel. Una falta tributaria se paga con amonestaciones. Son sanciones administrativas. La mora, por ejemplo, no es un delito tributario. Se considera una falta. El no cumplimiento de los deberes formales, de informar, reportar, etc., tampoco es un delito. Un delito tributario, de manera muy clara, es la venta de comprobantes fiscales. ¿Okay? Usted vende esas
facturas fiscales de manera ilegal para que otras personas desmonten base tributaria y se considera esto un entramado de defraudación tributaria, el lucro que produce esa acción, que en este caso es la venta del comprobante fiscal, activa el delito tributario. En República Dominicana, si ese delito tributario produce más de 700 salarios mínimos, entonces podría ser considerado también lavado de activos. ¿Okay? Y esa es la forma en cómo se conecta una cosa con otra. La mayoría de empresarios dicen, bueno, pero es que esto afectará mucho a la microempresa y a las pequeñas empresas, que muchas por un tema de informalidad podrían caer en un tema de delito tributario. Yo diría que no, en muchos de los casos podría ser una falta tributaria, pero sobre todo no persigue a la pequeña empresa, porque cuando se pone el umbral de los 700 salarios mínimos, hablamos de umbrales muy importantes. Para que un impuesto dejado de pagar llegue a 700 salarios mínimos, que son 6 puntos y pico de millones de pesos, estamos hablando de una evasión de renta como de algunos 30 millones de pesos. Eso no lo genera. No lo genera una pequeña o mediana empresa. ¿Okay? Estamos hablando de defraudaciones tributarias importantes, que de hecho lo hemos tenido en República Dominicana. Han sonado unos temas de defraudación tributaria vinculada a las facturas, a los comprobantes fiscales de montos mucho mayores. Estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos, según alguna de las noticias que recuerdo. Entonces, esta es la manera en cómo se activa el delito tributario y cómo el delito tributario podría llegar a ser un tema de lavado de activos. Roberto, antes, nosotros tenemos una sesión de vehículos en la parte final siempre del programa, y se hablaba bastante de, bueno, una persona llegaba a un sitio a comprar un vehículo y llegaba simplemente con una funda de dinero. Ahora hay que llenar una serie de formularios, una serie de, bueno, ¿dónde viene ese dinero? Esto también es parte de todo lo que tiene que ver con lavado de activos. Bueno, no tiene que ver con lavado de activos, tiene que ver con prevención del lavado de activos realmente. Y es bueno aclarar que yo soy un asesor en prevención del lavado de activos, no un asesor de lavado de activos. No, claro. No, una broma, Reyes. No, mira, desde la ley 7202, todo lo que era vehículo de motor, que no solamente dealers, estamos hablando de concesionarios, estamos hablando también de personas que se dedican a la venta de yates, barcos, están ahí también tipificados. Fueron incluidos como una figura que crea la ley, que es la llamada sujetos obligados. No es nuevo, eso viene desde el año 2002, los llamados sujetos obligados. El sujeto obligado se ha interpretado como una persona perseguida por la ley, y es una muy mala interpretación. Es una persona que se le ha creado una protección obligatoria, sí, pero una protección ante el lavado de activos. Mira que lo que se crea es un programa preventivo para que no te utilicen en tu buena fe, para que tu empresa le lave activos a terceros. Era algo que voluntariamente no hacíamos. De hecho, es algo que voluntariamente no queremos hacerlo. Claramente no hablo específicamente de los deals de vehículos, sino en general, la cultura general de los negocios así se mueve. No importa de dónde venga el dinero. Tiene sentido criticar el crimen, rechazar el crimen, pero rechazar el dinero del crimen es muy difícil, ¿no? Entonces, esta figura llamada sujeto obligado, se le crea todo un programa de prevención. Es un programa que de alguna manera, al cumplirlo, lo que hace es protegerte. Y que en caso de que se active algún tipo penal, una investigación, una persecución, lo que fuese, pues a ti se te vea como una persona que claramente, si cumpliste con todas las obligaciones que establece la ley, pues tú eres un colaborador, no un sujeto obligado, un tercero de buena fe en este caso. Entonces, el dealer de vehículos, junto con muchas otras actividades comerciales, fueron tipificados como sujeto obligado. Dentro del programa de prevención está el llamado programa Conozca a su cliente, que básicamente es lo que usted, los procesos que usted delimita ahí. Conocer al cliente, básicamente entender quién es, dónde trabaja, y tener alguna documentación, tener algún sustento y explicación de que el dinero que yo estoy recibiendo es un dinero lícito.
Ese básicamente, digamos, es el centro del programa. Es evitar que usted, en su buena fe, utilicen su cuenta bancaria, su empresa, su imagen pueda ser afectada, vinculado a un tema de lavado de activos. Esa es la forma como deberíamos de verlo. Me voy a la pausa, pero antes de comenzar con los comerciales y luego retomar con todo lo que es un panel bien interesante que quiero inclusive asistir, ¿cómo tú notas la economía en la República Dominicana? Mira, según los datos del Banco Central, pues la economía se mantiene todavía en crecimiento. La percepción de algunos sectores de que ha sido afectado, de que hay una afectación de crecimiento, un poquito de recesión. Yo creo que, y de hecho lo han querido vincular a la propia ley de lavado de activos. Muchas personas dicen, bueno, es que la recesión, la supuesta recesión, es por la implementación de la ley. Mi reacción a ese comentario es, mira, para llegar a una conclusión como esa, necesariamente tendríamos que afirmar estadísticamente que la mayor parte de los negocios en República Dominicana son realizados con delincuentes. Y a mí eso me parece una locura y un exceso. No se puede exagerar. No podemos exagerar y decir que una economía va a colapsar por una implementación de la ley de lavado. Porque claramente estaríamos llegando a una reflexión de que nuestra economía depende de las operaciones necesariamente ilegales. Y eso no quisiera creerlo. Sería una falta de respeto. Sería una falta de respeto a los millones de dominicanos que hacen un trabajo arduo y lícito todos los días en el campo. El dominicano que está en el extranjero mandando cerca de 6.000 millones de dólares de remesa, eso entra en la economía, eso es un dinero legal y eso mueve la economía. ¿Podemos decir que eso es ilegal? No podemos decir. Un sector turístico inmenso y creciendo, eso es una economía legal también. Entonces, a mí me parece es una sobrereacción. Y lo que yo creo que precisamente ahí es todo lo nuevo trae una reacción. Lo nuevo trae rechazo. Sobre todo si nos pone a hacer cosas nuevas. Sacarnos de nuestro lugar de confort a movernos a otro lugar es difícil. Pasó con los comprobantes fiscales. Cuando se comenzaron a implementar los comprobantes fiscales, aquí se pensó que la República Dominicana se iba a hundir. Iba a ser el colapso total del sector privado. Implementar eso en los supermercados. Y hoy en día eso es lo más normal. Llegar a un supermercado, ¿quieren un comprobante fiscal o no? Y eso es un proceso. Sí, mire mi RNC. Y ya todo eso funciona de manera fluida. A mí me parece que lo que va a pasar con la implementación de la ley va a ser lo mismo. Cuando usted vaya a comprar un apartamento, la constructora le va a pedir una serie de información y un formulario y usted lo va a llenar normal. Porque es un tema cultural. Y si el dinero es serio, viene de su empresa, no hay problema. Para adelante. No hay problema. No hay Ahora, problema. si viene de otra cosa, bueno. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Seguimos con el programa Reyes con mucho más variedad. Seguimos conversando con Roberto Mella, economista. Vamos a hablar, Roberto, del panel, el sector no financiero en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Sí, como no, con mucho gusto. Precisamente, Reyes, motivado por todo este desconocimiento que hay en la economía respecto de la aplicación de esta ley, del enfoque del sujeto obligado, ¿no? Sobre todo del sujeto obligado no financiero. El sujeto obligado financiero, como es la banca, el sector bursátil, ya desde hace mucho tiempo viene cumpliendo con esto. Y de hecho es algo que a ellos han declarado que les favorece, como trae más transparencia, menos informalidad, etcétera. Era algo que ellos tenían que estaba sobre sus pesos solamente. Hoy en día, como hay mayor énfasis en supervisar y poner esos programas de prevención en el sector no financiero, necesariamente se da la necesidad de crear esos espacios para discutir con personas verdaderamente profesionales en el tema el impacto de esta ley en estos sectores no financieros. El panel va a contar con una especie de profesionales locales e internacionales. Nosotros, por ejemplo, tenemos un invitado internacional, que es el señor Gabriel Cubomo,
que era ex vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina, entendió cómo eso en Argentina funcionó, cómo afectó desde el punto de vista de los procesos a cada uno de los sujetos obligados, y nos trae esa experiencia desde Argentina. Tenemos a Francisco Álvarez, cariñosamente conocido como Pancho Álvarez, abogado, también va a estar como panelista allí. Claudia Álvarez, una amiga también, consultora en el tema. Iromi Castro, especialista en el tema, perteneció a la superintendencia de banco en el tema de la prevención del lavado de activos por muchos años. María Gatón, de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, para llevar el enfoque de esa parte de cómo lo están manejando las constructoras, que también son sujetos obligados. Estaría ya también Ruth de los Santos, que es la directora general de Política y Legislación Tributaria en el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda hoy en día es el presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Ruth va a ir allí hablando un poco de ellos como supervisores de un sector que es el sector de juegos de azar y casinos. También un poquito entender cómo va la evaluación país con el Grupo de Acción Financiero. Un servidor estará como coordinador, Milciades Rodríguez, especialista en los temas tributarios, y también tendremos una invitada especial. Estamos esperando confirmación para tratar el tema del delito medioambiental, sobre todo por el hecho de que ha sido incluido en la ley como un delito precedente de lavado de activos. Estamos esperando confirmación de la Dirección General de Impuestos Internos, que es supervisor también, a ver si participan en el panel como para su especialista, ¿no? La directora de la unidad participa también en el panel. Ojalá y se pueda integrar a este. ¿Cuándo va a ser y dónde? Esto va a ser el 15 de agosto de 9 a 1 de la tarde. Es un desayuno panel. Va a ser en el Hotel Crown Plaza, ubicado en la George Washington. Cuenta con el auspicio y patrocinio de diversas instituciones nacionales e internacionales que también estarán integrando este programa. Si nuestros oyentes quieren participar, ¿qué costo tiene esto? El costo del panel es 3.500 pesos. Y bueno, entendemos que por los temas, los tópicos que se van a tratar, entendemos que es una tremenda oportunidad para comenzar a empaparse de este tema. Hay que conocer, me gustaría asistir. Gracias, Roberto. Un número de teléfono donde se puedan comunicar con ustedes. ¿Cómo no? Pueden comunicarse en la oficina en el 809-476-7233 o escribir a nuestro correo electrónico institucional info@ln.com.do. Repetimos el correo. info@ln.com.do y nuestros teléfonos 809-476-7233. Gracias, Roberto Mella. Gracias a ti por la invitación. Roberto Mella. Gracias a ti por la invitación.